Lo que dijo el canciller venezolano, donde afirma que el Tren de Aragua como que no existe, como que no hay Tren de Aragua, el canciller de Venezuela. A ver, Julio Humada, ¿por qué dice eso? ¿Cómo que no existe el Tren de Aragua? Alerta. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenas tardes. Bastante polémico los dichos que ha dicho el canciller venezolano Iván Gil. Esto en una rueda de prensa que había tenido en Colombia con su par de ese país cafetero. Había entregado declaraciones sobre el famoso Tren de Aragua. Recordemos que es una agrupación delictual que ha tenido bastante preocupadas, por lo menos a las autoridades, no tan solo acá en Chile, sino que también en Latinoamérica en general. Y en sus declaraciones que dio en esta especie de rueda de prensa, señala de que el Tren de Aragua es un invento latinoamericano y que no existiría como una banda criminal poderosa o una agrupación potente dentro de este sector hispanohablante. Lo que ha señalado es que se ha ido exagerando, incluso que él ha visto registros, ha visto videos de amenaza que han aparecido durante el último tiempo y señala que el acento de estas personas no es venezolano, sino que incluso sería hasta acento peruano y acento chileno, que no se refieren de buena forma o que no modulan bien lo que es el término Tren de Aragua, incluso dice Tren de Arangua, según él como escucha en estas grabaciones, y señalando que todas estas denuncias, todas estas preocupaciones, todos estos hechos delictuales que en nuestro país, por ejemplo, se han asociado o se han identificado como participantes de esta agrupación delictual serían falsos, o que por lo menos estas personas dicen ser de una agrupación que, en sus palabras, no existiría. Están las declaraciones, tenemos de hecho lo señalado por parte del canciller venezolano Iván Gil, esta polémica que de hecho ha generado bastante repercusión durante las últimas horas. Vamos a revisar parte de lo señalado por el propio canciller venezolano ante esta situación que mencionó hace poco tiempo. Ahora inventan una de un llamado Tren de Aragua, una organización que existió en Venezuela, localizada, y que luego se ha tratado de poner como marca, y hemos visto, por ejemplo, cómo ridículamente aparecen videos incluso de gente que dice: tú eres venezolana, entonces podrías saber, dice, somos del Tren de Aragua, dicen algunos, o con acentos peruanos, acentos chilenos. Es decir, se trata de crear una marca. Alerta. Claro, vinculándolo más a peruanos y a chilenos lo hace el canciller venezolano. Dice que es perceptible en base a la entonación de las personas que salen muchas veces en estas grabaciones realizando amenazas que se han, y que incluso nosotros las hemos reporteado más de una oportunidad, de estas extorsiones a locales comerciales. Él dice que no son venezolanos, son peruanos o son chilenos, que simulan ser una agrupación venezolana y que no tendría nada que ver con personas de su país. Ante esto se le consultó a las autoridades, porque por supuesto hemos visto y hemos sabido de operativos de personal de Carabineros, también de la Policía de Investigaciones, en búsqueda de los integrantes de esta banda, de cómo generan sus núcleos y cómo generan estas redes de contacto para cometer diferentes delitos, liderando algunas veces del extranjero. Hemos sabido muchas veces, por ejemplo, del Niño Guerrero, que es uno de los líderes que en un instante se conversaba o se especulaba de que podría estar en nuestro país liderando esta agrupación delictual. Entonces, por supuesto, hay una molestia por parte de las autoridades. Una de ellas fue, de hecho, la ministra Toa. Durante la jornada del día de hoy estuvo participando en la inspección y revisión de la construcción de un cuartel de Carabineros en la comuna de Peñalolén. Ahí se le aprovechó de consultar sobre los dichos del canciller venezolano, señalando que es verdaderamente una vergüenza y un insulto, no tan solo para el pueblo chileno, sino que también para el pueblo latinoamericano. Vamos a revisar las declaraciones de la ministra. Dale. Es bien impresionante, ¿no? Venezuela se dice a sí mismo un país bolivariano. Y la verdad es que Chile, Perú, Ecuador, Colombia, pueblos latinoamericanos han sufrido fuertemente el flagelo de esta banda criminal. Personas han perdido a sus familiares, han perdido la tranquilidad de sus barrios, han perdido sus negocios por eso. Entonces es un insulto, no al gobierno de Chile, al pueblo de Chile, y no solo de Chile, a los pueblos de Latinoamérica, que se les diga algo así. Inaceptable. Alerta. Bueno, septiembre del 2023. Conferencia de prensa, Maduro y el ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Remigio Ceballos. Título:
anunció el desmantelamiento del Tren de Aragua y aseguró que continúan investigaciones y procesos de búsqueda para capturar a todos los vinculados con este grupo, inclusive en el ámbito internacional, si llegasen a escapar, a huir algunos de los integrantes. Solo con esta frase que les acabo de leer, ellos ratifican la existencia del Tren de Aragua. En ese momento, o sea, lo que dice el canciller, que por el acento hoy, con los audios que les han llegado, ellos dicen que no existe el Tren de Aragua. O sea, el canciller no es capaz de pensar que el Tren de Aragua es capaz de capturar gente de Argentina, de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Chile, para sumarlos a sus filas, como lo hemos expuesto acá en este noticiero, donde no solamente son venezolanos los que están en el Tren de Aragua, sino que hay de otros países. Por lo tanto, el acento... El canciller no ha pensado, por ejemplo, qué tan fácil es para personas que se van a vivir a otros países cambiar el idioma. El canciller no ha pensado tal vez que a través de la inteligencia artificial se puede cambiar un audio y ponerlo para engañar a alguien, por ejemplo. El canciller no ha pensado que acá en Chile el crimen organizado del Tren de Aragua se ha atacado en distintas regiones del país y la misma gente ha ratificado que son del Tren de Aragua. O sea, venir a decir que el Tren de Aragua no existe es como querer tapar el sol con un dedo. Por eso me gustó lo que dijo la ministra Toá, con dureza frente a un tema. Eso también es burlarse de toda la gente que ha fallecido, asesinada por el Tren de Aragua. Tren de Aragua que acá conocemos y mucho. Si no, vaya a preguntarle a PDI. Vaya a preguntarle a PDI. No solamente a este periodo, momento con este director. Vaya a preguntar a los anteriores sobre el Tren de Aragua. ¿Hace cuánto rato que lo vienen siguiendo? Vayan a preguntar a la frontera del norte cómo entran los del Tren de Aragua, cómo han entrado el Tren de Aragua. Entonces, que digan que no existe es una falsedad tremenda. Si es más, el señor Maduro y el señor ministro del Interior de Venezuela, en la frase que les acabo de leer, ratificando la existencia del Tren de Aragua. Julio, es insólito esto, ¿ah? ¿Qué vuelta le dieron tal vez políticamente de por qué lanzó este mensaje? ¿O qué dicen las policías también con este mensaje que les llega? Sí, es bastante llamativo por lo menos la declaración del canciller. La respuesta de la ministra es directa, que es un insulto a las familias, no tan solo a las chilenas, sino que al pueblo norteamericano. Y están las pruebas, por lo menos en nuestro país, de la participación de estas agrupaciones internacionales en hechos delictivos. Se sabe que el Tren de Aragua funciona por lo menos en 7 regiones de la región metropolitana, o por lo menos los antecedentes así lo señalan. Se han descubierto casas de tortura. Se ha sabido de personas que han dicho ser parte de la agrupación y han sido partícipes de delitos a los cuales se sabe que esta agrupación participa, principalmente el narcotráfico, muchas veces también los secuestros extorsivos. Es por eso que también la Policía de Investigaciones dio su parecer, el director general dio su parecer sobre este dicho, sobre esta polémica que ha aparecido durante las últimas horas, señalando de que ojalá que se nutra de información el canciller antes de hablar sobre todo en estos casos que ocurren en nuestro país. Tenemos las declaraciones, de hecho, del director general de la Policía de Investigaciones refiriéndose a esta polémica que ha surgido durante las últimas horas. Vamos a revisar lo comentado. ¿Cómo no? Creo que debiera un poco interiorizarse de las materias antes de emitir sendos comentarios. Creo que aquí está el Ministerio Público dirigiendo la investigación, la Policía de Investigaciones realizando el proceso investigativo, y las evidencias son de público conocimiento. Como dijo la ministra, han habido familias que están sufriendo y han sufrido el flagelo de esta peligrosa grupo organizado. Entonces creo que los comentarios del canciller están fuera de todo contexto y no tienen ninguna relevancia respecto a la solidez de los procesos investigativos. Alerta. Han aparecido más opiniones de autoridades, sobre todo por estas palabras señaladas por el canciller. Molestia es transversal por parte de las autoridades, tomando en cuenta de la preocupación que se ha tenido durante el último tiempo por el crimen organizado.
solamente recordar, el día viernes los trinitarios, y que incluso tiene participación de otras nacionalidades en esta agrupación, sabiendo que es dominicana. Ahí ya hay un argumento por lo menos que podría utilizarse en contra de los dichos del propio canciller. Fue el gobernador Orrego, de hecho hace pocos minutos, que tras entregar diferentes equipos para procedimientos policiales a la propia Policía de Investigaciones para desbaratar agrupaciones del crimen organizado, es que se refirió también a los dichos señalados por el canciller Iván Gil, señalando de que no muestra un conocimiento sobre los operativos y además, por supuesto, sobre la participación de esta agrupación que por lo menos ha sido identificada en 7 regiones de nuestro país, la metropolitana, y por supuesto la cual ese partícipe del gobernador Orrego tiene bastantes hechos y se ha descubierto diferentes situaciones. Por ejemplo, Maipú, 2 casas de tortura. Vamos a revisar las declaraciones del gobernador, también dando su parecer de molestia ante los dichos del canciller venezolano. Dale. Hace 2 o 3 años se decía que el Tren de Aragua era humo, que era un mito. Hoy día tenemos a 55 personas miembros del Tren de Aragua detenidas en Chile. El Tren de Aragua está operando en 7 regiones y hemos ya irrumpido y también clausurado 2 casas de tortura en esta región del Tren de Aragua. Lo que dice el canciller venezolano, la verdad es que me tiene sin cuidado. En materia de seguridad y respeto a los derechos humanos, Venezuela no tiene nada que enseñarle a Chile. Entregó cifras también al gobernador. 55 detenidos van en investigaciones donde estas personas están vinculadas al Tren de Aragua. 2 casas de tortura ya descubiertas en la comuna de Maipú. Procedimientos donde se ha sabido la participación de esta agrupación delictual. Son los datos que tienen las autoridades y con los cuales refutaron los dichos del canciller Iván Gil, que causaron bastante polémica y que sobre todo genera una indignación transversal en la política chilena, sobre todo en algo que ha sido bastante sensible durante el último tiempo, que es la seguridad pública y el combate al crimen organizado. ¿Cómo se llama el canciller? ¿Iván cuánto? Iván Gil. Iván Gil. ¿No se estará haciendo el Gil con lo que está diciendo? Digo yo porque... ¿Cómo? Por eso que yo escucho a Julio, escucho al gobernador, escucho a la ministra, les leo lo que acabo de entender, les hice una exposición respecto a mi posición, pero... ¿Cómo alguien con ese cargo te va a decir que no existe el Tren de Aragua? ¿Cómo? si es cosa de poner Google, Tren de Aragua, Enter, y te vas a encontrar con todas las noticias en muchísimos países. Entonces, ¿le doy vuelta una pirada política o se está haciendo literalmente su apellido? No sé si me entienden. Hasta transmitimos en vivo cuando desmantelaban la cárcel. Esa cárcel que tenía bar, que tenía discoteca, ¿se acuerdan? Bueno, hasta en vivo transmitimos eso. Entonces, que vengan a decir, o que venga a decir, no quiero generalizar, porque ya les leí lo que decía el ministro del Interior, les leí lo que decía Maduro respecto al Tren de Aragua, dando con esa frase la existencia de algo que no se puede tapar los ojos y decir que no es real.